el acta de la sesión número 47 ordinaria sea por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 48 ordinaria queda a disposición de los señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Señores diputados, la siguiente es la cuenta de esta sesión. Sí. Oficio número 6855-2375-2 de 2015 del Ministro de Defensa Nacional, mediante el cual remite información relacionada con la investigación que llevan a cabo los tribunales sobre el fallecimiento del expresidente de la República, don Eduardo Frei Montalva, según el cuestionario que se acompañó. Informo a los señores parlamentarios que esta información tiene carácter reservado y, por lo tanto, de acuerdo con el reglamento, debe ser consultada en la Secretaría de la Comisión. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Saldívar, Letelier, Poblete, Rocaful y de la diputada señora Pascal, que modifica leyes orgánicas constitucionales de las Fuerzas Armadas y de Carabineros y la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones para incorporar en la formación de los miembros de dichas instituciones el respeto y protección de los derechos humanos, boletín 10.378-02. Y por último, un oficio del Ministro de Defensa, mediante el cual excusa su inasistencia a la sesión del día de hoy por compromisos contraídos con anterioridad. Sin embargo, solicita que la Comisión reciba en su representación al subsecretario de Defensa, señor Marco Robledo Hecker. Esa es toda la cuenta, señores diputados. Perfecto. ¿Alguna opinión sobre la cuenta? Diputado Ulloa. Gracias, estimado presidente. No, solo señalar que el subsecretario Robledo había sido invitado, por tanto, la verdad es que él entra porque en su condición de subsecretario invitado, no como representante de, ¿no? Por si acaso. Perfecto. Habían sido invitados a esta sesión para precisamente el ministro, el subsecretario de Defensa y el director de FAMAI, así que se cumple con los requisitos que ha planteado el diputado Ulloa. Lo que sí, yo me gustaría que mandáramos una notita, si les parece a los señores diputados, a todos los miembros de la comisión, por mail, no es necesario formalizarlo tanto, pero por mail, diciendo que llegó el oficio de respuesta del ministro de Defensa relativo al caso Frei y que está a disposición de todo ello en la secretaría, de tal manera que cuando lleguen estos oficios reservados se les informa todo, porque a veces en la cuenta no alcanzamos a dimensionar el oficio que llega, etcétera. Es preferible que todos tengan por escrito que llegó el oficio y que está a disposición. ¿Les parece a todos? Acordado entonces también. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. Quiero... No partimos también, pero bueno, da lo mismo. Oye, quiero solicitar un acuerdo de la comisión para aceptar la invitación formulada por la Armada para celebrar en sesión ordinaria el próximo martes 12 en la fragata Almirante Williams, con el objeto de hacer una presentación general sobre los proyectos en curso. No sé si les parece. A la misma hora. No, pero en la fragata sí, allá en Valparaíso. Pero hacerlo aquí en Valparaíso, No sé, pues estará acá. Estará acá la fragata. Estará la fragata acá. Yo lo arreglo eso, no sé. Sí. La sesión de las 6:30 o nos ponemos de acuerdo acá en 2 autos y partimos. Sí, después nos juntamos a las 6, si les parece nos juntamos a las 6 y nos vamos en 2 autos para. ¿Ya? Nos vamos en 2 autos. Usted nos ordena para decir el tiempo y forma y los 2 autos que nos vamos. ¿Les parece entonces para el próximo acordado? ¿Ah? No hay problema, presidente. Esta sesión, como ustedes saben, tiene por objeto conocer las medidas que ha tomado el Ministerio de Defensa a raíz de la detección de cocaína en un cargamento del Ejército de Chile con destino a Suiza, cuyos sellos fueron adulterados. Entonces, lo que habíamos previsto, tal como lo señalé, habíamos invitado al Ministro de Defensa Nacional, José Antonio Gómez, que se excusó, al Subsecretario de Defensa, Marco Robledo, y al Director de FAMAI, General de Brigada, Ronnie Jara, y esperamos entonces y acordamos que ingresen a la sala, a la sesión, para que puedan exponer la exposición. Vienen acompañados, por si acaso, con la jefa de gabinete, el asesor jurídico, 2 asesores jurídicos y el jefe de la División de Desarrollo Tecnológico de la Industria, Gonzalo Miranda. Sí, no.
diputado León, le va a llegar un mail diciendo que llegó el oficio del comandante jefe del ejército por el caso. Pero para que se pregunte. Las respuestas, las preguntas que hizo el diputado León. Adelante, por favor, Tiene que pedirlo tú personalmente la reunión del secretario. es reservado. Es reservado. Un hecho público comunicado por la vía reservada. Revisémoslo entonces. Revisemos el oficio y lo conversamos en la próxima sesión. Yo creo que debe ser reservado porque además hay una situación jurídica por medio. Lo analizamos ahí. Muchas gracias, subsecretario, muchas gracias, general. Y como usted sabe, y reitero la invitación que le hicimos, esta sesión tiene por objeto precisamente ver las medidas que ha tomado el Ministerio de Defensa Nacional a raíz de la detección de cocaína en un cargamento del ejército con destino a Suiza y cuyos sellos fueron adulterados. Así que queríamos, como Comisión de Defensa, preocupados de este tema, yo entiendo que ya han dado la explicación en distintos lados, pero queríamos tenerlo como presentación oficial tanto del Ejército como del Ministerio de Defensa en esta comisión. Así que, sin más, le damos la palabra al subsecretario y después al general, de acuerdo al orden que ustedes han establecido. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer la invitación de la Comisión de Defensa para informar sobre esta situación y saludar por su intermedio a todos los miembros de la comisión sobre un tema tan desafortunado y tan importante en todo caso. A continuación, si usted tiene a bien, presidente, voy a hacer una presentación como subsecretario para luego darle la palabra al director de FAMAE para que entregue antecedentes a nombre de la institución que él dirige. Y después quedamos a su disposición y de los miembros de la comisión. Se ha preparado una presentación que va a ser acompañada a la comisión, va a ser entregada. Y en primer lugar, en la primera lámina, por favor. Muy bien. Primero quisiera entregar algunos antecedentes de contexto antes de entrar a la materia específica para la cual fue convocada esta sesión. Y los antecedentes generales son que, de acuerdo a la ley 18.912 del 16 de febrero del año 90, las fábricas de maestranza del Ejército FAMAE constituyen una corporación de derecho público que gozan de personalidad jurídica, administración autónoma y de patrimonio propio. En segundo lugar, la ley 20.424 del año 2010, que establece el Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, dispone en su artículo 18 que las empresas estratégicas del sector defensa, entre otras FAMAE, se relacionarán con el Supremo Gobierno por medio de la Subsecretaría de Defensa. Por otra parte, en el inciso final del artículo 33 del título quinto de la misma ley, relativo a la fiscalización de las actividades del sector defensa, se dispone que las empresas estratégicas del sector, dentro de las cuales se encuentra FAMAE, serán evaluadas por el Ministerio de Defensa Nacional. Lo anterior no implica que las empresas de la naturaleza en mención pierdan autonomía en lo que respecta a la gestión cotidiana de sus negocios, sino que, por el contrario, la evaluación a que son sometidas dice relación con su gestión financiera y económica y, en general, al área de los grandes negocios corporativos y proyectos de inversión. Eso como antecedente para explicar la razón por la cual concurre el subsecretario de Defensa para informar sobre la situación de FAMAE por el Ministerio de Defensa. Lo segundo, respecto de la situación. La segunda lámina, por favor. Los antecedentes son los siguientes. La Embajada de Chile en Suiza informó mediante su comunicación número 549 de fecha 5 de octubre el siguiente tenor: se acaba de recibir en esta misión llamada de una persona que se identificó como miembro de la PDI, indicando que tenía conocimiento que en un contenedor contratado por la empresa FAMAE, el que contendría motores tanques Leopard, al ser abierto en Ciudad de Basilea, Suiza, se habría encontrado un cargamento de drogas. Esa es una cita de una nota remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores por correo electrónico a la Subsecretaría de Defensa. Al recibir esa nota, el mismo día, la Subsecretaría tomó contacto con FAMAE,
la que remitió antecedentes el mismo día sobre el proceso de cotización y traslado a Suiza de los denominados Power Packs y cajas de transmisión de material blindado enviadas a reparar a la empresa RUAG. Con el mérito de los antecedentes acompañados, el ministro de Defensa Nacional, mediante el oficio que aparece mencionado ahí en la lámina de fecha 8 de octubre, dispuso a la Subsecretaría de Defensa entonces que realizara las siguientes acciones. Primero, ordenar a la Dirección de FAMAE el inicio de un sumario administrativo que investigue la ocurrencia de los hechos descritos. Segundo, que FAMAE presente a la brevedad una querella criminal. Y tercero, comunicar formalmente lo acontecido al Consejo de Defensa del Estado de todos los antecedentes disponibles sobre la situación en comento. A partir de entonces, el 8 de octubre, mediante el oficio que está individualizado en la lámina, se solicitó al director de FAMAE por parte de la Subsecretaría de Defensa que se adoptara las siguientes acciones. Primero, ordenar la instrucción de una investigación sumaria administrativa tendiente a esclarecer las eventuales responsabilidades administrativas derivadas del proceso en comento, con especial énfasis en las actuaciones relativas al embalaje, sellado de las cajas y contenedores respectivos y transporte de dicha carga desde las dependencias de FAMAE en Talagante. Segundo, presentar una querella criminal ante el tribunal competente por los delitos previstos y sancionados en la Ley 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas en virtud de lo prevenido en el artículo 138 del DFL 1 del 97, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas, que obliga a poner en conocimiento de la justicia con la debida prontitud los crímenes o simples delitos tan pronto se tome conocimiento de estos. Simultáneamente, conforme lo solicitado por el ministro, la Subsecretaría de Defensa remitió al Consejo de Defensa del Estado los antecedentes solicitando que, en consideración a la relevancia de los mismos y frente a la eventual participación de funcionarios públicos, se evalúe la presentación de una querella criminal por los ilícitos señalados precedentemente dirigida en contra de aquellos que resulten responsables. ¿Cuáles han sido, a partir de entonces, en resumen, porque el director de FAMAE podrá entregar más antecedentes, las acciones fundamentales? En cumplimiento de lo anterior, el director de FAMAE presentó con fecha 13 de octubre la querella criminal por delito de narcotráfico en contra de quienes resulten responsables, ya sea en su calidad de autores, cómplices o encubridores del delito de narcotráfico, previsto y sancionado en la Ley 20.000, solicitando que el querellante en dicho libelo, entre otras, las siguientes diligencias. A, que se despache orden amplio de investigar a la Policía de Investigaciones de Chile. B, que se citen a declarar como testigos a las personas que, trabajando para las empresas de transporte, sea como representante legal o personal dependiente, tuvieron responsabilidad y o contacto con los materiales de propiedad de FAMAE mientras se realizó el proceso de embalaje y transporte. Y se oficia a la Policía Nacional Suiza a fin de que comunique al Tribunal Nacional que conoce de la causa toda la información y las circunstancias que rodearon el hallazgo de las sustancias ilícitas al interior del mismo contenedor en que se transportaban elementos de propiedad de FAMAE. La acción judicial señalada fue declarada admisible por el juez titular del Juzgado de Garantía de Talagante, asignándose la causa judicial en comento con el número que está en la lámina, y a su vez, en cuanto al órgano persecutor de la presente causa, corresponde al fiscal don Luis Tapia Ronda de la Fiscalía Local de Talagante. Mediante resolución de FAMAE del 8 de octubre de 2015, el director de FAMAE procedió a instruir una investigación sumaria administrativa para esclarecer los hechos en virtud de los cuales se encontraron sustancias ilícitas al interior de un contenedor consolidado de carga que, entre otros elementos, transportaba material de FAMAE enviado a la empresa RUAG en Suiza para su reparación. Conforme a lo anterior, mediante el oficio de FAMAE del 23 de noviembre de 2015, el director de FAMAE remitió a la Subsecretaría de Defensa copia del dictamen del fiscal y resolución superior de la investigación sumaria administrativa. Por la resolución de 18 de noviembre de 2015 se resuelve la investigación sumaria administrativa en mención, aplicándose una sanción disciplinaria, amonestación verbal, en contra de un funcionario por falta de rigurosidad en el proceso de despacho del vehículo que transportaba las partes y componentes hacia el puerto de Valparaíso, consistente en no efectuar el registro escrito en el libro respectivo del camión transportador de los elementos. ¿Cuál es la situación más reciente?
En el contexto antes señalado, el director de FAMAE informó al subsecretario de Defensa mediante su oficio del 11 de noviembre que el 6 de noviembre se efectuó por parte de la PDI la toma de declaraciones al personal de las mencionadas fábricas que por infracción de la Ley 20.000 se tramita en el Juzgado de Garantía de Talagante. En segundo lugar, el subsecretario de Defensa, mediante un oficio del 2 de noviembre, remitió al Consejo de Defensa del Estado copia de la querella criminal de los delitos, por los delitos previstos y sancionados por la Ley 20.000 contra todos aquellos que resulten responsables, presentada por el director de FAMAE en Juzgado de Garantía de Talagante, y adicionalmente, por instrucción del señor Ministro de Defensa, la Subsecretaría de Defensa ofició el 21 de diciembre solicitando a los jefes de Estados Mayores de las Fuerzas Armadas, así como a FAMAE, ASMAR y ENAER, que informaran sobre los procedimientos de envío de carga clasificada al extranjero que estén vigentes y que contengan aspectos de permisos de reexportación, casos de componentes o sistemas de fabricación extranjeros, ruta de traslado, disposiciones específicas en los casos de circulación de carga por países limítrofes, entre otros. El propósito es analizar todas las normas vigentes sobre esta materia y evaluar si es necesario realizar modificaciones para garantizar que hechos como los denunciados no vuelvan a ocurrir. Y finalmente, la Subsecretaría de Defensa, el 31 de diciembre, solicitó al Subsecretario de Relaciones Exteriores informar de los avances de la investigación policial y judicial que eventualmente se encuentra en curso a cargo de las autoridades competentes en Suiza, lo anterior en el supuesto de que cuente con la información respectiva. Eso es, en resumen, señor presidente, la información que nosotros quisiéramos aportar en esta primera parte de la sesión, quedando a su disposición, y si a usted le parece, le podríamos dar la palabra al señor director de FAMAE. Le damos la palabra al director general de FAMAE y general de brigada. Para efectos de la grabación, el acta, su nombre y cargo, para efectos que quede totalmente grabado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Agradecer a la comisión la oportunidad para informar respecto de la situación que nos convoca, a fin de dar la mayor cantidad de antecedentes y el contexto en que se dieron los hechos. Me faltó identificarme, le pido disculpa al caso. General de Brigada Ronnie Jara Lecanda, director de la Fábrica y Maestranza del Ejército. Una omisión involuntaria. Voy a iniciar la exposición. La próxima lámina, por favor. La exposición está estructurada conforme al siguiente temario: el marco legal y estructura funcional, el rol estratégico de FAMAE, mantenimiento de sistemas de armas, mantenimiento en el extranjero, envío al extranjero y respecto de la investigación que se realizó. La próxima, por favor. Marco y estructura funcional. Como lo nombró el señor subsecretario, FAMAE es una corporación de derecho público que tiene una ley propia, la Ley Orgánica número 223 de 1953, con administración autónoma y patrimonio propio. Se relaciona con el gobierno a través del Ministerio de Defensa Nacional por medio de la Subsecretaría de Defensa y con el Ejército de Chile por medio del Comando de Industria Militar e Ingeniería. Es fiscalizada por un Consejo Superior y otros elementos como la Contraloría General de la República, Fiscalía Interna y controles externos que se contratan a fin de verificar nuestros procesos. La próxima, por favor. Para cumplir nuestra misión definida por ley, la industria está organizada en 4 áreas: un área de asesoría, control y gestión, un área de apoyo general, un área de recursos humanos, finanzas, proyectos y comercial, y un área de producción industrial. Destaco el área de producción industrial, donde está la gerencia de mantenimiento de sistemas de armas, que es el que gestiona los centros de mantenimiento que dispone FAMAE en Arica, Antofagasta, Iquique y prontamente inaugurar en Punta Arenas. En esta orgánica tenemos 10 procesos certificados conforme a norma ISO 9001-2008 que aseguran tanto la mejora continua y la calidad de nuestros productos y servicios. La próxima, por favor. En ese contexto, los procesos que se encuentran certificados bajo la norma mencionada son los que se muestran en la parte inferior de la lámina, destacándose lo que es el proceso de mantenimiento de vehículos acorazados, entre otros. La próxima, por favor. Perdón.
Destaco esto porque es a raíz de que se genera la necesidad de la reparación del material que estamos tratando. El rol estratégico de FAMAE. FAMAE ha definido su misión como ser la plataforma industrial de defensa más potente del país, mediante el mantenimiento de sistemas de armas, elementos bélicos, producción, coproducción y abastecimiento de suministros, con especial orientación a las necesidades del Ejército de Chile, de las demás instituciones de la Defensa Nacional, Fuerzas de Orden y de Seguridad, y Fuerzas Armadas de países de la región. Y su misión está definida por la fabricación, reparación, comercialización de elementos bélicos para satisfacer la demanda más amplia posible de las necesidades de la Defensa Nacional, fabricar, reparar y comercializar toda clase de maquinarias, herramientas y artículos industriales de defensa, y prestar servicios relacionados con los ítems anteriores. En resumen, contribuir a la defensa nacional, desempeñarse como contratista principal y proveer todo tipo de productos y servicios en la área de su competencia. Para lo anterior se han definido 4 áreas estratégicas: mantenimiento de sistemas de armas, productos de defensa, suministros relacionados con la defensa, investigación y desarrollo conforme a las capacidades nacionales a fin de satisfacer aquellos elementos que demanda la Fuerza Terrestre o la otra rama de la Defensa Nacional. En cuanto al mantenimiento de sistemas de armas, desde el año 2007 el Ejército ha ido incrementando su capacidad mediante la brigada acorazada y el material que se ha adquirido en los últimos años. Es así que el material va desde la artillería, en este caso un M109, los vehículos Leopard, los carros Marder, los tiendepuentes, vehículos comandos, vehículos de ambulancia, los simuladores que en sí simulan la estructura real y tienen la mecánica de un sistema de armas donde se preparan las tripulaciones, los Leopard 1, los M113 y los M548A1. Todo este proceso está regulado y administrado por la Gerencia de Mantenimiento, que tiene estos procesos certificados bajo la norma ISO. Es así que el Centro de Mantenimiento Industrial de Arica, Pozo Almonte, que Iquique y Antofagasta tiene 2 procesos en cuanto a los niveles de mantenimiento que se hace: recuperativo básico y conservativo programado. Y el Centro de Mantenimiento Talagante, que está en la casa matriz, digamos, donde está la parte industrial más fuerte, tiene también el recuperativo integral. Pasa, por favor, la próxima. Aquí está el detalle de los tipos de mantenimiento que se efectúan y que he mencionado. Hay un mantenimiento preventivo que lo ocupa el usuario, que lo hace el usuario, el conductor, la tripulación que tiene su vehículo, tiene un mantenimiento que es de carácter preventivo. Posteriormente hay un recuperativo básico, que es cuando sucede alguna falla funcional. Después tenemos un conservativo programado, que en el fondo es como, perdonando la expresión, es como la revisión técnica que dice el fabricante con forma manual. Y recuperativo integral, que es cuando hay que volver a cero ya, que ese es un overhaul, o se quiere dar una prestación superior a la que trae de fábrica ese equipamiento, que es un upgrade. Los centros de Arica, Iquique y Antofagasta tienen esta capacidad, y el centro de Talagante tiene estas 3 capacidades. La próxima, por favor. Perdón. Sí, adelante. Disculpe, presidente, disculpe. La única que tiene la capacidad de las 3 es Talagante. Exactamente. Por el índice de tasa de falla que tiene el material, con las capacidades que tiene Talagante, satisface las necesidades de los centros. Porque los programados tienen que hacerse siempre, por lo tanto la capacidad tiene que estar instalada donde está la brigada acorazada. Si ocurre una falla, hay que tener el centro para reparar la falla. Entonces ese proceso corre a ese nivel. Pero si ya hay que hacer un overhaul de motor o hay que hacer una reparación mayor, va a Talagante. Entonces satisface las necesidades del resto de la flota acorazada. Para cumplir esto, como se indicó, está el Centro de Mantenimiento Industrial de FAMAE de Arica, de Pozo Almonte, de Antofagasta. Este es el Talagante, que es bastante más grande porque también incluye el Centro de Mantenimiento de Elementos Optrónicos y Telecomunicaciones, ¿ya? No es solamente la parte mecánica, sino está toda la parte de los sistemas complementarios. Y el Centro de Mantenimiento de Punta Arenas, que se inaugura su primera fase este día viernes, y con eso tenemos nuestras 4 brigadas con sus centros de mantenimiento. La próxima, por favor. Esto es una imagen referencial, no corresponde a la cantidad de reales, pero es para dimensionar. Centro de Mantenimiento de Arica hace todo el sostenimiento de la primera brigada acorazada, lo que es Pozo Almonte a la segunda brigada acorazada, Centro de Mantenimiento de Antofagasta a la tercera brigada acorazada,
El centro de mantenimiento industrial de Talagante y de equipo electrónico y telecomunicaciones atiende principalmente al núcleo vital que está en el centro de Chile porque tiene material a rueda. Eso es lo que le da la flexibilidad en caso de emergencia de catástrofe de poder llegar rápidamente, son mucho más fáciles de desplazar y constituyen también parte de los medios que se emplean en operaciones de paz. Y por último, para la cuarta brigada corazada Chorrillos en Punta Arenas, como mencioné, el día viernes se inaugura la primera fase del centro de mantenimiento que va a ser el sostenimiento de la fuerza corazada que está en esa región, en el sur. La próxima, por favor. En cuanto al requerimiento de mantenimiento del extranjero, la próxima. Esto es un Power Pack. Ese es un conjunto. El Power Pack está alojado en la parte posterior de un tanque. El tanque Leopard pesa aproximadamente 60 toneladas. Depende de la configuración, pero en un promedio pesa 60 toneladas. El 10% de ese peso es el peso del motor para mover esas 60 toneladas. Y va ubicado en esta parte. El Power Pack es el conjunto entre el motor y las transmisiones. O sea, se puede hablar de un Power Pack o un motor o una transmisión. Motor y caja de cambio, para decirlo en el auto. Claro, ese sería el Power Pack del auto. Este es el alojamiento donde queda el motor. Este es un motor que es único para el vehículo al cual le entrega potencia. Y está diseñado de esta forma para que en caso de ser empleado en combate y haya una falla de motor, el motor se saca y en 2 horas tiene un motor nuevo y el sistema de armas está operativo nuevamente. Entonces hay una serie de conexiones mecánicas, hidráulicas y eléctricas que permiten que se coloque el Power Pack, o sea, se retire el que tiene algún problema y se coloca uno de estos repuestos rotables que les llamamos nosotros. Ese es el tamaño para que lo dimensionen conforme una persona y uno que en este momento está en Talagante que da 8 ángulos de lo mismo. Aquí está la transmisión con sistema de enfriamiento y aquí está el motor con su sistema de enfriamiento también. Vaya al hipervínculo si podemos conectarnos ahí. Conforme a lo anterior, la capacidad que tiene FAMAE a la fecha para realizar los 3 ciclos de mantenimiento que se nombraron es para el material que se indica, carro M113 con su motor y su modelo de transmisión, carro Mowat con su motor y su transmisión y carro M109, que son las piezas que está acá. Este es un M113, un Mowat y una pieza de artillería M109. Esta es la capacidad actual instalada en FAMAE que nos permite hacer el mantenimiento indicado. La próxima, por favor. Pero existe también una brecha técnica que está dada para este material, para el Leopard 1, para el Leopard 2 y el Marder 1A3. A ellos se le hace todo el mantenimiento, pero no estamos en condiciones de hacer el overhaul. ¿En ninguno de esos? En ninguno de estos 3 modelos. No obstante el anterior, la próxima, por favor. Y teniendo en consideración la tasa de falla que tiene esto, hay un programa que al año 2018 esperamos tener implementada la capacidad de hacer los overhaul en Chile. Para esto ya están en las dependencias construidas, en todo lo que es infraestructura, mediante el programa de mantenimiento integral de vehículos acorazados Promivac, que esto ya está en Talagante instalado. Hay y esto es muy importante, que es un proceso de adquisición de un equipamiento especial, que es un banco dinamométrico, que lo va a comprar el ejército, el cual va a permitir hacer todas las pruebas de carga dinámica y de fuerza del motor. La complejidad de estos motores, los MTU, es que las interfaces para poder medir que el vehículo quede en el régimen que dice el fabricante es cómo medir la reparación que se hizo. Entonces, este banco dinamométrico entrega esos datos. Además de eso, hay que tener un proceso de capacitación de mecánicos. Pese a que tenemos un know-how en las otras líneas que se hace overhaul, es necesario que se profundicen estos conocimientos y establecer, y se está planteado como horizonte de cumplimiento para cubrir la brecha que tenemos el año 2018 con la implementación. Esto está en proceso. Regrese, por favor. La próxima. ¿Cómo se generó la necesidad? Los centros de mantenimiento de Arica, Iquique y Antofagasta tienen necesidad de reparación 3 Power Pack o conforme a lo que se explicó 3 motores con sus respectivas transmisiones, más 3 transmisiones al centro de mantenimiento Talagante. El centro de mantenimiento Talagante, como tiene la capacidad, en el taller de motores hace una evaluación y
se constata que no pueden efectuar la reparación, por lo tanto se le solicita a la gerencia de logística que cotice reparaciones con empresas extranjeras, mediante la modalidad SIF, que en el fondo es costo, seguro y flete, que considera el overhaul, transporte desde puerto chileno a Valparaíso a puerto extranjero y regreso de puerto extranjero a Valparaíso. Y finalmente, la gerencia de logística cotiza embalaje y transporte de Talagante FAMAE a Valparaíso. Todo lo anterior conforme a nuestro sistema de calidad y a los procesos que están definidos para la reparación de elementos reacondicionables o repuestos rotables. Y aquí quisiera hacer una aclaración. El repuesto rotable, existen a grandes rasgos dos tipos de repuestos: los repuestos fungibles y los repuestos rotables. Un repuesto fungible es una ampolleta, un filtro de aceite, y un repuesto rotable es, por ejemplo, si falla el motor de partida, se saca el motor de partida, se repara y se deja. En este caso nosotros sacamos el motor de partida, colocamos el tiro uno bueno y mientras el otro se repara. Ese es un repuesto rotable. Y así se asegura la disponibilidad del medio. La próxima, por favor. Proceso de envío al extranjero. Los 3 Power Pack y las 3 transmisiones, como se mencionó, están en Talagante, se encuentran en Talagante para su proceso de embalaje y traslado por la empresa que se adjudicó la tarea. Al final, los 3 Power Pack, por el peso que tenían y el volumen, hubo que separarlo, por eso que se embalan 9 cajones, en donde hay 3 motores y 6 cajas de transmisión. Eso suma los 9 cajones que al final se transportaron. Posteriormente, esto es trasladado al Paraíso y el apoderado de aduana de la Jefatura de Adquisición del Ejército materializa el documento único de salida, que es un requisito para poder sacar elementos conforme a lo dispone aduanas. Son sellados los contenedores, al final se consolidan 2 contenedores de 40 pies cada uno, en uno con 5 cajones y otro con 4 cajones. FAMAE recibe esta tarjeta vía correo electrónico en que consigna la cantidad de cajones. Aquí hay 4 y acá hay 3. Por favor, entre el hipervínculo. Este es el contenedor 48084-4. Aquí está el proceso de carga al contenedor completo con... Este contenía 4 cajones, 3 transmisiones y un motor. Esta imagen es la proporcionó la misma empresa de servicios portuarios y su respectivo sello que fue puesto en el puerto seco. La próxima. Lo mismo para el contenedor 403826-0, que están individualizados acá. Cómo se cargan los elementos y lo angosto que dio para el ancho de las cajas que contenían estos elementos. Todas las normas fitosanitarias fueron cumplidas conforme a la norma internacional que dice relación que tienen que tener fumigaciones, ya sea química o por temperatura, para evitar plagas. Además, conforme la Organización Marítima Internacional, no constituye carga peligrosa porque no es explosiva, los motores van drenados, no tienen ningún líquido que pueda ser explosivo, el fondo el motor va seco. Regrese, por favor. La próxima, por favor. Una descripción cronológica que en el fondo consolida lo anteriormente expresado. Vaya al primer hipervínculo. Los centros de mantenimiento industrial FAMAE, a partir del mes de septiembre de 2014 hasta febrero de 2015, reúnen este material y lo envían al centro de mantenimiento Talagante, en donde se consolidan los 3 motores y las 6 transmisiones. Como se mencionó, este material constituye parte de los repuestos rotables que se requieren para el sostenimiento de la fuerza acorazada, lo que no significa que exista sistema de armas, los tanques Leopard, que no se encuentren con su correspondiente Power Pack, porque estos son repuestos rotables. Regrese, por favor. El proceso de cotización, ingrese acá, por favor. Conforme al manual de adquisiciones de FAMAE, se hizo un proceso de evaluación de ofertas, donde se asignó a la empresa que finalmente se le entregó, y con fecha 6 de febrero se firma un contrato con la empresa RUAC en la modalidad SIF para la reparación de los motores y las Power Pack. ¿Cuáles postularon y cuáles se buscaron? Este es Kraus Maffei, FFG y RUAC. Y hay una que se excusa y no participa. Él era la oferta más ventajosa y así se propuso como se ve acá y se adjudicó. La próxima, por favor. Mismo proceso para lo que es el transporte. Aquí participaron 2 empresas. Aquí están los montos. Se adjudicó a la empresa que era
más ventajosa económicamente, y se hizo la orden de compra para el embalaje y traslado del material. ¿Cuál sería la empresa? World Transport. No, pero la adjudicada. La próxima, por favor. Modalidad CIF. Este es un cuadro explicativo que es la norma Intercoms 2010. La norma Intercom regula todo lo que es el comercio que se realiza entre un país y otro país en cuanto a lo que es transporte y limita responsabilidades. Nosotros como compradores de un servicio nos ubicamos en esta columna y dentro de las modalidades la que se aplicó es la CIF marítimo, en que parte que la empresa consolida, que es lo que se hizo en Talagante, embala, se transporta, se realiza la formalidad aduanera y cuando, esto es conceptual, lo describe así, cuando está en la borda del buque, pasa a ser responsabilidad del que presenta, del vendedor del servicio. En este caso asegura la mercadería, todos los elementos iban asegurados, están asegurados y en estos momentos están siendo en el proceso de reparación mediante un overhaul conforme a el estándar militar que se indica en pantalla, y una vez que estén listos van a regresar misma vía y se retiran en Puerto de Valparaíso. Ese es el proceso y así asume. O sea, esta es la responsabilidad del comprador del servicio y aquí está la responsabilidad del prestador del servicio o del vendedor del servicio. Regrese, por favor. Acá. Bueno, como expliqué anteriormente, el embalaje fue conforme a las normas y a la resistencia y al tipo de material, tenían todos sus sellos, estaban chequeados en cuanto a las regulaciones fitosanitarias que dispone el Servicio Agrícola y Ganadero. Acá. En cuanto a el documento único de salida, conforme lo estipula el Ministerio de Hacienda a través del Servicio Nacional de Aduana, dice las mercaderías para destinación a exportación, reexportación y salida temporal, que es el caso de este material porque salen en forma temporal a repararse y después regresan, deberán ser presentadas al servicio a través de un documento único de salida, que es lo que se hizo. Con la aceptación a trámite del documento único de salida, se entiende que las mercaderías han sido presentadas al servicio, quedan autorizadas su ingreso a la zona primaria o para ser embarcadas o para salir al exterior. La próxima, por favor. En forma sucinta, el documento único de salida decía que esto es una mercadería del Ejército de Chile, una salida de mercadería sin carácter comercial, desde Valparaíso a Suiza, sin código, 3 motores y 6 transmisiones, 3 motores, y aquí está ya descompuesto porque son los 9 cajones, para vehículos blindados, son tipos de bultos, son contenedores de 40 pies, que son 2 unidades que contienen 9 cajas de madera, y en las observaciones generales dice son repuestos vehículos blindados enviados por garantía serias, que se detallan ahí, y el operador que hace el traslado. Regrese, por favor. Bueno, el 19 de agosto llega a Puerto Rotterdam en tránsito, perdón, salida al Puerto de Valparaíso. Conforme a la información que ahora en nuestro poder, el día 27 de julio sale el Puerto de Valparaíso, el 19 de agosto llega al Puerto de Rotterdam en tránsito puerto destino en Suiza, y el 2 de septiembre se informa a FAMAE mediante correo electrónico que los elementos llegaron a su destino. Desde la salida de Valparaíso se mantiene en el buque portacontenedores, llega a Rotterdam, en donde es descargado, subido a una gabarra fluvial, la cual navega por el río Rin, llega a Suiza, a Basilea. En Basilea debe cambiar de medio de transporte para llegar a Berna, donde están las instalaciones de RUAC, por lo tanto fue camión, buque contenedor, buque fluvial, contenedor, y llegó a Berna. La próxima, por favor. En cuanto, como se mencionó, el 2 de septiembre la empresa extranjera informa que ya se está trabajando. El 5 de octubre se recibe información del jefe de la División de Relaciones Internacionales de la Subsecretaría de Defensa respecto al hallazgo de esta sustancia ilícita al interior de uno de los contenedores. El 8 de octubre la Subsecretaría dispone de apertura de sumario administrativo respecto a embalajes, sellado cajas, contenedores y transporte. El mismo día, FAMAE dispone la apertura del sumario administrativo. El día 13, a su vez, se interpone una querella criminal en el Tribunal de Garantías de Talagante. Entre el vínculo, por favor.
La querella, el logro eso dice que el 3 de octubre se presenta, el 30 de noviembre se toman declaraciones indicatorias en FAMAE por parte de personal de la Policía de Investigaciones. El 18 de diciembre, abogados de FAMAE se entrevistan con el fiscal a saber de interiorizarse cómo está la causa. En esa misma entrevista, la Fiscalía manifiesta su intención de solicitarnos la ISA, ya que nosotros, por procedimiento administrativo, las investigaciones sumarias se remiten al Corpo Superior y quedan en el comando personal guardadas. Entonces, nosotros, para poder entregar una copia autenticada, hay que pedirla por ese mismo canal. Regrese, por favor. El día 18 de noviembre se da término al sumario, a la investigación sumaria, y el 1 de diciembre se envía este sumario al Comando Industrial Industrial de Ingeniería para ser remitido al Comando Personal, y también se informa del mismo con una copia física a la Subsecretaría de Defensa o el Ministerio de Defensa. La próxima, por favor. Bueno, con respecto a la investigación sumaria administrativa. Como resumen, el objetivo de la investigación tiene en averiguación de las causas, naturaleza y circunstancias derivadas de hechos de haberse encontrado en contenedores con carga de FAMAE, cuyo destino era la empresa RUAG en Suiza, una cantidad de sustancia ilícita respecto a las actuaciones relativas al embalaje, sellado de las cajas y contenedores respectivos, transporte de dicha carga desde las dependencias de FAMAE Talagante, estableciendo las posibles responsabilidades del personal de FAMAE al respecto. El dictamen fiscal, en resumen, dice lo siguiente: que se encuentra acreditado que fue necesario realizar reparaciones de parte de motores y componentes con un proveedor extranjero, debido a que FAMAE no cuenta con la capacidad técnica para ejecutar la reparación requerida. Que dichos componentes y partes fueron derivados al Centro de Mantenimiento Industrial de FAMAE Talagante, acopiado en bodega hasta su despacho al puerto de Valparaíso. Que la Gerencia de Mantenimiento solicitó a la Gerencia de Logística la exportación temporal de las citadas partes y componentes, además de la cotización del transporte desde FAMAE Talagante hasta el puerto de Valparaíso. Que existe un contrato vigente con la empresa RUAG de Suiza, proveedor extranjero para la elaboración de motores y componentes. Que la decisión de transporte marítimo le corresponde a la empresa RUAG, según el contrato vigente, cláusula 9, la entrega de los bienes deberá hacerse en el puerto de Valparaíso. Que a FAMAE solo le correspondió contratar servicios de embalaje y transporte desde Talagante hacia Valparaíso. Que se acreditó además fecha, hora y circunstancia en que el camión hizo salida de FAMAE Talagante con la documentación al día, la carga declarada por documento, tapada y sellada, omitiéndose su registro en el libro respectivo por parte del comandante de guardia, proponiéndose la medida administrativa correspondiente por dicho incumplimiento de procedimiento. En este punto, quisiera aclarar que el comandante de guardia efectivamente hizo el acto material de revisar el camión porque está en las guías de despacho y está en las vistas conformes, si no el vehículo no podría haber salido. Lo que pasa es que con la mejor intención tenía un papel en que lo hacía en borrador y después para que el libro quedara en mejores condiciones. Bueno, y esa fue una omisión involuntaria que en todo caso no influye en nada en lo que es el proceso de embalaje y de llegar al puerto seco de Valparaíso. Pero se tomaron las medidas disciplinarias y otras que voy a nombrar posteriormente. Que con los antecedentes y el análisis de la documentación no se aprecia, que revisados los manuales de procedimiento, instrucciones, correspondencia electrónica, notas internas de trabajo, contratos vigentes, cotizaciones, libros de registro y demás documentos, no se aprecia falta o omisión en todo el procedimiento, salvo lo indicado en el párrafo anterior. Que con los antecedentes y el análisis de documentación no se aprecia la posibilidad que el ilícito investigado se haya producido durante el proceso desde que las partes y componentes llegan a Talagante y son enviadas al puerto de Valparaíso, toda vez que en esa instancia aún no había un contenedor designado para poder guardar los elementos. Finalmente, el fiscal propone para estudio e implementación la siguiente medida: C fotográfico completo de cargas en la eventualidad de que tengan que salir o ser entregadas. Emplear otra modalidad del envío, aquí hay que ver variables de tipo económico y de qué material es. No se puede hacer un estándar o un procedimiento fijo porque cada parte o componente o sistema tiene sus características particulares, ya sea por importancia dentro del sistema completo o por el volumen o peso que puedan tener. Y se va a automatizar todo lo que es el registro de vehículos e ingresos a fin de agilizar y evitar de que tengan que hacer borradores para dejar el libro mejor presentado. La próxima. Para finalizar, solamente quisiera manifestar, señor presidente, la firme voluntad de FAMAE de cooperar en todo lo que sea necesario para esclarecer este hecho que está en proceso, ya sea con la Fiscalía o con nuestros mandos superiores, ya sea a través del Ministerio de Defensa o del Ejército de Chile, a fin de aclarar esta situación. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias. Con la palabra está anotado el diputado Ulloa, diputado Urrutia, diputado Ulloa. Muchas gracias, presidente. Primero agradecer la exposición del subsecretario y también
del señor general director de FAMAE. Básicamente, preguntas, ¿dónde se descubre dónde se descubre este cargamento ilícito? ¿En qué lugar específico, de acuerdo a la información que tienen ustedes? Segundo, si acaso el barco hizo detención en algún lugar entre Valparaíso y el puerto de llegada, digamos, ¿no? Tercero, creo que es muy importante lo que el señor general señaló respecto de este resultado del sumario, que me gustaría que el sumario también fuera, y quiero que sea solicitado el sumario para acá, presidente, por cuanto es importante despejar el tema de que hay eventualmente una sanción para una no anotación formal, digamos, ¿no? Que no tiene nada que ver con la situación en cuestión y que yo creo que es muy importante que quede claro, ¿no? Porque una cosa distinta es el que se haya involuntariamente no hecho de inmediato el documento, pero que los registros están de todas maneras. Y por último, presidente, quería consultar respecto de algo que me quedó dando vuelta. Ni los Marder, ni el Leopard 1, ni el 2 podemos hacer overhaul ni upgrade. Pero además de eso, se nos dijo de que ahora, esta semana, estaría funcionando, comenzando a funcionar el centro de FAMAE de Punta Arenas. ¿Cómo lo hacían antes? Hasta ahí llego. Gracias. Diputado Urrutia. Gracias, presidente. Me llama la atención en la línea de tiempo, bueno, dar la bienvenida al general, a los oficiales que lo acompañan, al subsecretario. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Pero me llamó la atención en la línea de tiempo que mostró el general sobre el tiempo transcurrido entre que la empresa les comunica, la empresa en Suiza, les comunica el inicio de los trabajos, o sea que ya habían recibido la carga y estaban trabajando, hecho que ocurre el día 2 de septiembre del año pasado, y el momento que ustedes reciben la información de la subsecretaría en que avisan de que habían encontrado esta carga ilícita, que es prácticamente un mes, es desde el 2 de septiembre al 5 de octubre. ¿A qué se debe ese plazo tan amplio en que la información no llegó oportunamente de Suiza? Uno puede hacer muchas conjeturas, pero hay prácticamente un mes entre que el motor estaba ya retirado del contenedor, de los embalajes, estaba trabajando, y que a ustedes le avisan que encontraron droga. Lo segundo, una pregunta, saber, la empresa RUAG, o RUAG, ¿es una empresa chilena? ¿Es un cliente, es una empresa que habitualmente les presta este servicio a ustedes? Lo tercero, ¿en qué lugar se encontró la droga? ¿Adentro del contenedor o adentro de las cajas o adentro de uno de los motores? Con el objeto de dilucidar si se abrió el contenedor, se abrieron las cajas de embalaje, se intervinieron los motores. Eso yo creo que es importante también saberlo. También, y se adelantó algo el diputado Ulloa, yo quería saber el recorrido, el trayecto que recorrieron los buques y camiones, que usted algo esbozó, pero si en este recorrido, ¿cuántas veces se transbordó la carga? De un camión a un buque, de un buque a una gabarra, y cuántas veces este buque hizo escala, en qué puerto. Me imagino que se fue, perdón, buque o barco, da lo mismo, bueno, buque. Si este buque pasó por sí, si este buque pasó por el canal de Panamá, me imagino. Bueno, esas son mis preguntas. Gracias, presidente. Diputado León. Gracias, presidente. Yo, junto también con dar la bienvenida, a mí hay varias preguntas específicas que sería importante que nosotros las conociéramos. La información que yo tengo es que cuando se embarcan los containers, no se colocan así a la suerte de la olla arriba del barco. O sea, hay una ubicación
determinada, y esa ubicación determinada además está previamente, ¿cómo se llama?, conocida en un documento especial que hay sobre la materia. ¿Por qué me preocupa este tema? Porque siendo efectivo, y esto lo pregunto, la información que yo tengo, quiere decir que hubo alguna filtración que fue capaz de identificar en qué barco y en qué lugar del mismo iban los containers que llevaban este tipo de armamento. En la exposición, esta sesión es para recibir información específica respecto de este tema, y la verdad que al señor general y al señor subsecretario no le escuché absolutamente nada respecto de este hecho, que al menos para mí es particularmente importante. Segundo, ¿cuáles son las medidas de prevención? Yo no tengo idea si la respuesta a esta el general o el subsecretario las podrán dar en sesión abierta, en fin, pero ¿cuáles son las medidas de precaución y medidas de prevención que para este tipo de traslado, con este tipo de características, la inteligencia del ejército ha tomado como resguardo? Por lo que yo sé, este barco paró en Perú, y y se sabe o se sabría que habría sido puesta esta carga adicional en Perú porque habría alguna información de envoltorio que tendría que ver con una localidad cercana al puerto donde el barco estuvo regalado, ¿se dice? Atracado. Después me cuentan cuál es la explicación correcta. Depende de dónde En este caso era atracado. Bueno, entonces, obviamente que despachar este tipo de material, que a mí me gustaría saber si estamos hablando que es material sensible para la inteligencia, porque si todo este material que va, a lo mejor está en Google, cuáles son todas y cada una de las piezas Google, cuál es el upgrade que tienen los tanques chilenos, bueno, no hay problema. Pero si estamos en presencia que eso no es así, y que por algo se mandan, ¿no es cierto?, las cajas debidamente selladas, quiere decir que debe haber algún material sensible. Y la otra pregunta ahí mismo es, ¿tiene sentido? ¿Es prudente mandar con el sistema de carga normal material bélico que puede ser importante, más cuando pasa por los puertos que pasó, pues? Porque si a mí me dicen no, que no va a arreglar en Perú, ¿no es cierto? Bueno, está bien, pues. Entonces, y lo otro que información que yo tengo, que no sé si es cierto o no, pero por ahí el año 2010 hubo otro problema con que cargaron unos containers con droga. Entonces, ¿y por qué lo traigo a colación? Porque si existía este precedente, nuevamente para la inteligencia, material sensible, que pase por puertos peruanos, yo soy muy ignorante en temas de inteligencia, pero creo que yo habría tomado, desde el mundo de la ignorancia, algún tipo de medida de prevención distinta. Esas son las inquietudes que tengo, señor presidente. Entiendo, corríjame por un fiscal. En consecuencia, espero que se llegue a buen término la investigación. Sin embargo, yo quiero ir directo al grano, es lo que me interesa saber. Prende el micrófono. No es necesario, presidente. ¿Tienen ustedes algún indicio de que aquí pudo haber habido una operación inteligente para dañar la imagen del país?
poniendo droga en un envío de una institución tan importante para el país como el Ejército de Chile, y que esto evidentemente nos perjudique fuertemente en nuestra imagen internacional? Lo pregunto derechamente, si tiene algún indicio o solamente sospecha, pero evidentemente que es extraño. Ahora, por lo que he visto en la prensa, desde el puerto de Callao es donde más se embarca droga en el mundo, tengo entendido. Entonces ahí también, bueno, no puedo dejar de manifestar mi aprensión del por qué se escoge un barco que pase por Callao. O sea, ¿por qué no se eligió uno que fuese, no, directo? Es más complicado, pero no Callao precisamente, y no Perú precisamente, sino que ojalá hubiese sido más lejos, ¿no? Que llegue, pero en fin, esa es mi pregunta directa al grano, presidente. Muchas gracias. Subsecretario Robledo, después le damos la palabra general. Muchas gracias, señor presidente. Yo voy a intentar responder de la mejor forma posible las preguntas que han formulado los señores diputados por su intermedio, y voy a agregar un antecedente adicional respecto de la presentación que yo realicé, que me parece que es importante para que esté en conocimiento de la comisión. Parto por lo último antes de responder las preguntas que ha anotado. Respecto de las medidas que ha adoptado el Ministerio, hay una última que me parece importante mencionarla, y que dice relación con una instrucción que envió el Ministro de Defensa mediante oficio al Consejo Superior de FAMAE, mediante un oficio dirigido a subsecretario para las Fuerzas Armadas, para que se convoque al Consejo Superior, del cual el subsecretario para las Fuerzas Armadas o subsecretaria actualmente es miembro, para que informe al Ministerio también como Consejo Superior de FAMAE al Ministerio. La razón es que, de acuerdo a la Ley 20.424 del Ministerio Orgánica de la Defensa, la Subsecretaría de Fuerzas Armadas es la sucesora legal de la Subsecretaría de Guerra, y el subsecretario de Guerra históricamente fue miembro del Consejo Superior de FAMAE. Por lo tanto, le corresponde la sucesión legal a la subsecretaria de Fuerzas Armadas actual. Y el ministro ha instruido a la subsecretaria para que, siendo miembro del Consejo Superior, convoque a una reunión para tratar este tema en el Consejo Superior de FAMAE. Esa reunión está pendiente, se va a realizar prontamente, ¿no? Quería informarlo, señor presidente. Respecto de las consultas que planteaba el señor diputado Ulloa, señor presidente, los antecedentes que nosotros tenemos son extraoficiales respecto del hallazgo. Yo solamente podría decir que han trascendido antecedentes, pero nosotros no los tenemos de manera oficial. Por ejemplo, respecto del lugar de descubrimiento del hecho, la información que tenemos es la que nos comunicó Cancillería, y el resto es lo que se sabe por la prensa, ¿no?, de manera oficial. ¿Qué dijo Cancillería, para ser exacto? No, Cancillería es el cable que yo leí. Lo puedo... Claro. Y lo voy a revisar acá, porque lo tengo en mano. Dice: informa UCIA que acaba de recibir en esta misión llamada de una persona que se identificó como miembro de la PDI, indicando que tenía conocimiento que en un contenedor contratado por la empresa FAMAE, que contendría motores tanques Leopard, al ser abierto en la ciudad de Basilea, Suiza, se habría encontrado cargamento de drogas. Ese es lo que da origen a las gestiones del Ministerio para aclarar las responsabilidades. Yo quiero reiterar que la instrucción, la voluntad del ministro y del Ministerio es que esto se aclare claramente. Obviamente, por esa razón se han presentado las acciones legales que corresponden, y no tenemos más antecedentes formales, e informalmente tenemos los antecedentes que tienen todas las personas que han leído los medios, que esto se habría encontrado en el interior del container,
y no de las cajas de FAMAE, que permanecían selladas y fueron recibidas, además siguieron su tránsito a la empresa y fueron recibidas y están siendo objeto del contrato que acordó FAMAE con la empresa. Ese es el antecedente que nosotros tenemos respecto de la primera pregunta del diputado Ulloa. Respecto de si el buque hizo escala y dónde, que también es consultado y mencionado por otros diputados, los antecedentes que nosotros tenemos fueron hechos llegar el día 5 de octubre, cuando tomamos contacto con FAMAE para informar la comunicación de Cancillería. De inmediato el director de FAMAE envió los antecedentes que tenían sobre esto, y entre esos antecedentes de la empresa ahí aparecía la información de que el buque había hecho una escala en el puerto de Callao con la ruta del buque, y que el resto es Callao y Rotterdam. Esos son los antecedentes que tenemos. Respecto de la solicitud de la copia sobre la investigación sumaria administrativa, supongo que la empresa tendrá que informarla como corresponde, y el Ministerio de Defensa también lo puede hacer si es necesario. Respecto a cómo se hacía antes, yo le pediría al director de FAMAE que informara respecto al procedimiento anterior a este envío. Respecto a la consulta que hace el diputado Urrutia sobre el tiempo transcurrido entre el 2 de septiembre y la recepción de la información el 5 de octubre, nosotros como subsecretaría nos vamos a remitir la información que recibimos en su momento. No tenemos por el momento una explicación oficial que dar respecto de ese lapso de tiempo. Nosotros nos informamos por la Cancillería y tan pronto supimos, tomamos las medidas que corresponden. No me atrevería, no me parecería prudente dar una información mientras están en curso las investigaciones, señor presidente, por su intermedio. Respecto de la consulta sobre la empresa RUAC, yo le pediría, señor presidente, al director de FAMAE que entregara los antecedentes. Y respecto de la consulta sobre dónde se controla la droga, la información, reitero, es la misma, es extraoficial todavía. Nosotros esperamos ser informados tanto de las investigaciones judiciales penales en Chile, como de la información que vamos a recibir del extranjero. Hemos oficiado a Cancillería solicitando que se nos informe con el mayor detalle posible de los antecedentes que existan. Sí me parece importante señalar lo que en todo caso lo que concluye el sumario de FAMAE, que fue explicado por el general, el director de FAMAE. De acuerdo al sumario, pero también hay una investigación penal abierta, tendrá que todo esto ser también objeto de esa investigación. De acuerdo al sumario de FAMAE, el contenedor fue sellado correctamente y se entregó en Valparaíso como corresponde. Esa es la información que está disponible en el sumario. Yo entiendo que cuando una mercancía se guarda en un contenedor para ser exportado o llevado hacia el exterior, ese contenedor va sellado y el destinatario es quien rompe el sello, o sea, la fábrica o la empresa en Suiza. Pero en la información que ustedes reciben el 2 de septiembre y les informan que el motor o los motores habían llegado y estaban ya en reparación, pregunta, ¿les informan que el contenedor había sido sacado o modificado su sello? Ellos informan que Primero terminemos con el subsecretario. Gracias. Respecto del recorrido de los buques, los antecedentes son los que acabo de entregar. No tengo antecedentes, se podrán preguntar a FAMAE respecto de los recorridos anteriores y de las rutas. Respecto a las consultas del señor diputado León sobre eventual información, filtración de información sobre ubicación de container, esta subsecretaría no tiene antecedentes en ese sentido. Tendríamos que recopilarlos, solicitarlos a FAMAE
de manera específica en ese sentido. Quizás el director de FAMADE tiene algún antecedente, nosotros no lo tenemos, pero habrá que reunirlo si es que es necesario y la comisión lo estima necesaria, y lo haremos con todo el gusto en ese sentido, ¿no? Respecto de las medidas de prevención, efectivamente ese es un tema importante, en la medida de que aquí se produjo un hecho que afecta el traslado de un material importante del ejército. Y esa es la razón por la cual el Ministerio de Defensa ofició entonces a los jefes de Estados Mayores de las instituciones y a las direcciones de las 3 empresas de defensa para que informen sobre el conjunto de medidas relativos al traslado, para hacer una evaluación general de las disposiciones, de las normas que regulan la seguridad de este tipo de operaciones, ¿no? Porque lo que tenemos que evitar es que esto vuelva a ocurrir. Va a haber que evaluar, es un tema complejo, porque se imaginará lo complejo de la logística de los procesos en las Fuerzas Armadas y en las empresas de defensa, muchos procesos, son procesos complejos. Nosotros hemos oficiado, no hemos recibido todavía las respuestas, pero vamos a tener que hacer un estudio en ese sentido y poder responderle de manera apropiada la preocupación que usted tiene y que nosotros compartimos, y que es la preocupación que tiene todo el país respecto a este acontecimiento. No solamente que hay un tráfico de drogas, sino que se ha vulnerado la seguridad de un material que es muy sensible y muy importante en la defensa en Chile. Lo mismo respecto a su consulta, si es que es prudente el envío de carga importante o delicada por barco. Ese es el tipo de respuesta que nosotros esperamos hacer luego de recibir los antecedentes y de evaluar las medidas de seguridad, ¿no? Tendremos que conversar con las instituciones para evaluar si es que es necesario corregir los procedimientos y si es que estos son los procedimientos estándares internacionales o no. En principio, aparentemente pueden ser, pero hay que evaluar si es que eso es suficiente para nosotros. Y si nosotros estimamos, como gobierno, que eso es apropiado. Respecto a su consulta sobre lo ocurrido el año 2010, yo no tengo los antecedentes, los voy a solicitar. Y por qué vuelve a ocurrir, tampoco puedo hacer una evaluación porque no tengo los antecedentes, ¿no? Y respecto de usted ha consultado, 2 veces ha consultado respecto del rol del servicio de la Dirección de Inteligencia del Ejército en esto. En la medida de que el oficio de la Subsecretaría de Defensa fue a los jefes de Estados Mayores, se entiende que eso involucra a todas las funciones de Estado Mayor de cada una de las instituciones, la cual incluye la función de inteligencia. Por lo tanto, la respuesta de las instituciones tendrá que ser comprensiva, incluyendo la función de inteligencia que está a cargo, en el caso del Ejército, de la Dirección de Inteligencia. Así que esperamos ahí tener la conversación con las instituciones y hacer la evaluación particular y general de la situación. Respecto de las consultas del diputado Tarut, el ministro fue preguntado, yo quiero reiterar lo que ha dicho el ministro, fue preguntado públicamente, también en el mismo sentido planteado por el diputado, una pregunta legítima, de que si ha habido alguna operación, si hay información de que haya habido alguna operación en ese sentido. Y yo voy a reiterar lo que ha dicho el ministro, y yo no tengo ningún antecedente distinto a lo que ha señalado el ministro, en el sentido de que no dispone el Ministerio de Defensa de un antecedente que permita afirmar de que haya habido alguna operación específica en este caso y que haya originado este ilícito. Así que ese es el antecedente que yo le puedo proporcionar. Yo como subsecretario no he recibido ninguna información de inteligencia en ese sentido, y el ministro, hasta donde yo estoy informado y por sus declaraciones, ha señalado que no tenemos ningún antecedente que permita presumir una cosa como esa. Gracias, señor presidente. Espero haber respondido a las preguntas que se han planteado. Muchas gracias, subsecretario general. Muchas gracias, señor presidente. Con respecto a la ubicación de los contenedores durante el proceso de carga y estía del buque, no se disponen antecedentes
cómo fue realizado, toda vez que la carga fue entregada en el puerto seco y entregada al operador naviero, en este caso, que cataloga la carta. Ciertamente, como se mencionó, la carga tiene un volumen que es constante, que es el container, pero tiene un peso y una condición distinta, y eso lo evalúa cada empresa naviera en la distribución para la dinámica del buque cuando navega por el cambio de centro de gravedad en caso de que haya más peso, a volumen constante. Pero en términos generales, esa información no nos correspondía a nosotros porque era la empresa que hacía la gestión del traslado. Nuestra responsabilidad llegó hasta la entrega en el puerto seco de Valparaíso y el trámite del documento único de salida. Con respecto a la experiencia en relación con la empresa RUAC suiza, quisiera, con su permiso, que el coronel Millán, que es el gerente de mantenimiento, hiciera una explicación a fin de que sea más profunda. Gracias. Buenas noches, señor presidente. Soy el coronel José Luis Millán Palavicino, gerente de mantenimiento de la fábrica de maestranza del Ejército. Con respecto a la consulta puntual de esta empresa, a la cual nosotros solicitamos los servicios de realización de un overhaul a los motores de Leopardo A4, quiero destacar que esta empresa es una empresa estatal suiza que adquirió estas capacidades para poder mantener el material del mismo Leopardo A4 que adquirió el ejército chileno, y el ejército suizo lo adquirió en su oportunidad. Esas capacidades que adquirió fue tanto así como poder hacer overhaul a los motores MTU. Que es lo que aspiramos nosotros. Lo que aspiramos nosotros para el 2018. Ahora también voy a preguntar la pregunta de por qué antes, cómo lo hacíamos antes. El tema de hacerlo antes, quiero dejar claro que no hubo un antes, porque la primera demanda de mantenimiento de estos motores se presentó este año. ¿Por qué no se presentó antes? Porque en razón a los stocks de repuestos que tenemos de intercambio directo, estos repuestos rotables, nosotros hemos podido satisfacer la demanda que tiene la institución en este minuto. Y en base a los cálculos y proyecciones de comportamiento de los sistemas, ha significado que para poder tener solución para el 2018, que es la fecha que tendríamos una autonomía propia, necesitábamos tener un stock de repuestos o de componentes recuperados de la que acabamos de mandar. Eso, señor presidente. Nada más que agregar, yo creo que la explicación en cuanto a la empresa y a la necesidad de hacerlo allá ya ha sido descrita. Que quedaron todas respondidas. ¿Me permite un segundo? No, solamente para entender bien el tema. En definitiva, quien contrata a la empresa de transporte es la empresa estatal suiza, ¿cierto? Y nosotros no ponemos condiciones, no se puso ninguna condición en el contrato de pasar por determinados puertos o no pasar por determinados puertos, que podría ser una sugerencia a futuro para evitar las especulaciones que han surgido. ¿Ah? O sea, uno como sugerencia podría sacar que al contratar con estas 4 empresas, porque habían 4 postulantes, uno podría poner en las condiciones de contrato o trámite directo, no sé si se podrá, pero si no, traslado sin puerto en escala en Sudamérica, no sé, algo se puede hacer en esa materia, o sea, como sugerencia. Segunda pregunta, ¿cuántos envíos anuales hay? Entiendo que lo respondieron, pero envíos anuales de temas al extranjero que no podemos desarrollar en Chile, no solamente a esta empresa, sino que respecto de otro material que maneje FAMAI. No me quedó claro, y me gustaría tener certeza, que la empresa RUAC que contrata en definitiva al transporte de carga, el recorrido que hace ¿pasa por Callao o no pasa por Callao? Porque sería interesante, no una información tan excepcional que sea solamente investigada en Suiza, sino que es una investigación o un informe que la misma empresa RUAC, con la cual tenemos contrato, podría señalar que, ¿sabes qué? La empresa de transporte hizo el siguiente recorrido. Entonces, usted pasó de Valparaíso hasta Rotterdam, Basilea, y después de Basilea un transporte menor entiendo yo, el último transporte a la empresa. Entonces, es una información que sí podríamos contar sin esperar a relaciones exteriores, porque tenemos un contrato vigente con la empresa RUAC. Yo sigo con la duda y insisto que es una información que podríamos contar por parte de FAMAI, porque tenemos, insisto, el contrato con esta empresa, de si el 2 de septiembre, como señalaba el diputado Rutia, llegó la información, ya tenemos los motores en nuestra empresa,
porque eso lo entiendo que en su escala es lo que plantea, cómo no dice nada de un supuesto delito que se había producido en Puerto Suizo a cargo precisamente de o responsable de esta empresa. No entiendo por qué esa información no ha llegado a FAMAI de parte, no del juzgado del juzgado suizo, sino que de la propia empresa. Y las dos últimas preguntas es, entiendo de los antecedentes que ustedes plantean que esto se podría haber producido desde Valparaíso, porque en Valparaíso ustedes pierden la responsabilidad, porque se la entregan a la empresa contratada, ¿ah? A la que presta el servicio, no el contrato. Y en este caso, en el contrato que tenga esa empresa con la empresa de transporte. Entonces, esto se podría haber producido o en Valparaíso o en Callao, el elemento que ustedes nos respondan si pasó por Callao en forma oficial, en Rotterdam, de Rotterdam a Basilea y en el último traslado final. ¿Ah? Entonces, la pregunta es si esa última afirmación que yo hago del recorrido es correcta. Y tercero, subsecretario, si me lo permite, es que me parece importante saber si ya o Relaciones Exteriores tiene información si esto está siendo investigado y cuáles son los avances por los juzgados suizos, porque esto resulta extraño, por lo menos a mí, no sé si el resto de los diputados, que el 2 de septiembre la empresa le haya informado que tenía todo el material y ocurre que había un delito de por medio sin que la empresa haya entregado esa información. Es raro. Si ellos abrieron los containers en conjunto con las autoridades de los puertos respectivos. Y tampoco me queda claro que la empresa no tenga el dato, no FAMAI, sino que la empresa RUAC no tenga claro dónde descubren esto, en Basilea específicamente o cuando llega finalmente a la empresa. Eso me gustaría dejar claro el recorrido del transporte y dónde se producen algunos hechos que pueden ser los hechos ilícitos comentados. Sí, bueno, yo entiendo que es parte, presidente, de la investigación y de los sumarios que se están llevando a cabo, pero obviamente quedan muchas preguntas con respecto a la cadena logística que siguió esta carga, desde que sale de FAMAE hasta que ingresa a la fábrica o a la empresa RUAC donde se va a hacer las reparaciones. Todo proceso de carga de exportación y importación pasa por varias manos, necesariamente, o sea, desde que se embaló, que se sube a un transporte terrestre, que llega a puerto, al terminal portuario. Para aclararle también al diputado León que normalmente no solamente tiene que ver con la estiva y la desestiva, la colocación del contenedor en la carga, sino esto hoy día es responsabilidad de los terminales portuarios que a través de un software y dependiendo del lugar donde ese contenedor se va a bajar a tierra, es la posición que ocupa ese contenedor, así que no se sabe generalmente hasta última hora, cuando se tiene el manifiesto carga en el terminal portuario, dónde va a ir ubicado ese contenedor, además del peso, porque el volumen es un valor constante. Pero así como en Chile, cuando llega carga de importación, hay un paso por el SAC o por aduana, me imagino que, y la pregunta, ¿esta carga tiene algún tratamiento especial o entra como cualquier carga de cualquier empresa que sale del país e ingresa a un país extranjero, nadie lo revisa o lo revisan todos los servicios? Porque esa es la cadena logística, a mi juicio, las personas que están investigando deben tratar de pesquisar. Y otra pregunta que, a raíz de que no me quedó claro, si la carga o las cajas o los embaladas con los motores y las transmisiones, estas 9 cargas, salen en camiones del ejército de FAMAE para llegar a el puerto seco donde son embalados en un contenedor, o salieron desde FAMAE dentro de un contenedor sellado y llegaron al terminal portuario. No me quedó claro cuál de las dos alternativas es. Y también ratificar si los que abren estos embalajes en Suiza es en la fábrica donde se van a hacer las reparaciones o es en el puerto donde se retiran posteriormente estos embalajes con los motores y las transmisiones. Yo creo que hay mucho todavía que preguntar, pero obviamente supongo que será tarea de los fiscalizadores, del fiscal o de los que están siguiendo la investigación, hacer un seguimiento a toda la cadena logística para poder determinar en qué lugar probablemente se incorporó
la droga a estos embalajes. Gracias, presidente. Chile no ha hablado, así que no tengo un problema. Ah, perdón. Gracias, diputado. No, es que no me quedó claro la respuesta del general y en el tema de la ubicación de los containers. La información que yo tengo, que el tema de la ubicación de los containers y los documentos que fundamentan su destino no son de acceso público y tienen una sigla BL, si no me equivoco, que es lo que estoy leyendo. No son de acceso, no se colocan al azar arriba del barco. Entonces, y esa pregunta que también le hice antes, no me quedó clara la respuesta al parte general, salvo que no la tengamos, y si no la tenemos, bueno, es lógico, tendremos que averiguarla. Pero ¿por qué yo quiero insistir en eso? Porque si es efectiva esta información que yo tengo de las medidas de precaución y de la reserva, quiere decir que ahí hubo una filtración de dónde iba estos containers y con la carga que llevaban. Y eso lo encuentro serio, porque que hayan llegado encallados, porque yo nuevamente insisto que la información que hay es que es altísimamente probable que esto fue encallado. Perdón, llegaron arriba del barco a los containers que querían llegar. Y ahí yo creo que tiene lógica la preocupación que planteó el diputado Tarugo. O sea, no es que hayan agarrado cualquier container, con documentación reservada, en una información, en una educación reservada, llegan encallados, lo abren y cargan droga. O sea, no nos hagamos los lesos. Yo creo que tenemos que ir detrás de esa información. Eso nomás, presidente. Presidente, yo quisiera preguntar una banalidad en realidad. Generalmente cuando las Fuerzas Armadas encargan alguna labor en el extranjero relacionada con adquisiciones, reparaciones, hay un funcionario presente como una especie de inspector fiscal que se preocupa de que las cosas se hagan bien. ¿Es el caso ahora en la empresa Roaga? ¿Hay algún funcionario cumpliendo esa labor? Gracias, señor presidente. En cuanto a su consulta, el funcionario del ejército que entregó esto fue en el puerto de Valparaíso, que es donde se hace la entrega de los 9 cajones. Aduana ve la estiva en los contenedores y son sellados, y eso ya pasa a ser responsabilidad de la empresa que está tomando el servicio. Eso figura en el documento único de salida que está el apoderado de la Jefatura de Adquisiciones del Ejército, toda vez que este material es de cargo cargo Ejército de Chile, que está siendo reparado por FAMAE prestando un servicio al Ejército. En cuanto, pero mi pregunta es si en Suiza no, en Suiza no hay funcionarios. En cuanto al embalaje, el embalaje se contrató una empresa, como se mostró en la matriz, para embalar y transportar. O sea, llegó una empresa FAMAE con el material y con los camiones, se hizo el embalaje, fueron cargados en la empresa que prestó el servicio de transporte, fueron cubiertos por una lona y entregados en el puerto de Valparaíso. No hubieron vehículos del Ejército ni de FAMAE en el transporte de este material embalado hacia el puerto de Valparaíso. En cuanto al tipo de carga, y conforme a la Organización Marítima Internacional, no constituye una carga peligrosa, es un motor que, como se explicó, está drenado y que en el mismo manifiesto, o sea, en el mismo documento único de salida donde se consignan las características, dice que es un motor y dice para qué tipo de vehículo es el motor. En cuanto a dónde se produce el hallazgo, eso no es conforme a lo que explicó el señor subsecretario, no tenemos información oficial al respecto, solamente que fue hallado estos elementos. En cuanto al recorrido,
efectivamente, FAMAE tuvo conocimiento del recorrido. Coloque la lámina, por favor. No, es una la... Perfecto. En cuanto al recorrido, el día... El día 28 de agosto, la empresa RUAC, vía email, informa en un correo que el día 27 había zarpado del Valparaíso el buque portacontenedores, que el día 30 al 31 hacía una recalada en el puerto aquí en Perú, posteriormente llegaba a Holanda. Quiere decir que el trayecto, que es una ruta comercial bastante común, es hacia el Canal de Panamá, cruza el Mar Caribe, el Océano Atlántico y llega a Rotterdam, que es el puerto principal. Sí, posteriormente navega por el río Rin rumbo a Suiza, llega al puerto de Muniz en Suiza, que en el fondo eso está aquí en Basilea, y posteriormente el 2 de septiembre llega el material, porque el contenedor es desaduanado en el puerto de destino, el mismo proceso que hacemos nosotros, y las cajas las deben haber subido algún transporte de camión de la empresa RUAC y llegan a la fábrica donde se inicia la reparación. Aquí está en Berna. O sea, hubo un trayecto que fue transporte, responsabilidad de FAMAE, de Talagante a Valparaíso, y después la empresa que brinda el servicio del overhaul y el transporte y el seguro de la mercadería, un transporte marítimo, vía Canal de Panamá, que llega a Rotterdam, donde pasa a un transporte marítimo fluvial, una embarcación más pequeña, posteriormente desaduanado, y seguramente bajo esas circunstancias apareció estos elementos, y posteriormente son cargados en un camión y vía terrestre son llevados a la empresa RUAC en Berna y se inicia el trabajo de reparación. Cuatro transbordos. General, perdón que te le doy la palabra inmediato yo. La empresa RUAC nunca avisa, porque cuando hace el último cargo, cuando sale de aduana, que debe haber sido un poco antes del 2 de septiembre, porque el 2 de septiembre ya llega a la empresa directamente, habrá sido 2 días antes, un día antes. No avisa que se produce este problema. Esa es mi preocupación. ¿Cómo la empresa, habiéndose producido este hecho? Porque si la empresa está en esa instancia, no el funcionario del ejército, que no existe en Suiza, sino que la empresa sí está en esa circunstancia cuando hace el trámite de desaduanar el container y trasladarlo al camión correspondiente para llevarlo a la empresa. Entonces, lo que no me explico es por qué la empresa... Yo no estoy pidiendo la información del juzgado de Suiza. Estoy diciendo por qué la empresa RUAC, que tiene un contrato con ustedes, no dice, saben que nos encontramos problemas, estaban rotos los sellos y estamos en esta circunstancia, esto pasó a los tribunales. Porque eso es lo que hace la pregunta el diputado Urrutia. ¿Por qué no ocurre eso antes? No estoy pidiendo información de los tribunales, estoy pidiendo de una empresa que trabaja con ustedes, diputado Ulloa. Presidente, mire, la verdad es que después de pensar lo que nos han estado explicando aquí, a mí me da la impresión de que oficialmente ni Chile ni FAMAE han sido avisados, creo, básica y sustantivamente por una sola razón. Porque están las fotografías de del embarque correcto por parte del ejército hasta Valparaíso, y de ahí para adelante es responsabilidad de la empresa. Y por tanto, si ni siquiera el tribunal suizo ha hecho presentación alguna, da la impresión que finalmente lo que ocurre aquí es que la empresa, en la práctica, es la que está asumiendo el problema a partir desde el embarque en Valparaíso. Pareciera ser finalmente una situación parecido a lo que estoy explicando, porque de lo contrario, si hubiera algún viso, alguna mínima posibilidad de que esto hubiera tenido una explicación al interior de FAMAE, claramente ya los avisos estarían dados. Entonces, puede que yo sea, a lo mejor, ¿no es cierto?, muy bien pensado para algunos, muy mal pensado para otros, pero
pero claramente pareciera ser que el responsable de la carga a partir de Valparaíso es precisamente una empresa, en este caso suiza, y da la sensación de que finalmente el problema está siendo centrado al parecer allá, puesto que ni el Estado chileno oficialmente ha recibido nada, ni tampoco FAMAI, que fue la empresa mandante. Gracias, presidente. Ya el subsecretario hizo la respuesta correspondiente y FAMAE se informó oficialmente de este hallazgo cuando la subsecretaría informó a FAMAE lo que se había informado a esa subsecretaría, y a partir de ese momento se tomaron todas las medidas pertinentes y las dispuestas, en este caso por el ministro de Defensa. No tuvimos información anteriormente ni por la empresa, solamente que el proceso estaba normal y que había comenzado la reparación de los motores. ¿No le hemos solicitado después, perdón? ¿No le hemos solicitado después de No se esto? Porque yo entiendo que no hay un cuestionamiento, por lo menos mío, de las acciones que han desarrollado después, pero sí de preguntarle a la empresa, insisto, con la cual tienen ustedes un contrato, ¿no? O sea, estamos, no sé cuánto el contrato, cuánto dura la reparación de los motores, de pedirle al proveedor, oye, ocurrió esto, ¿por qué no nos avisaron que había ocurrido esto? O sea, no sé si se da esa relación con el gerente, me imagino que el gerente de mantenimiento de FAMAI con el gerente de mantenimiento de la empresa estatal suiza, para preguntarle por qué no avisaron. Todavía no logro comprender por qué una empresa estatal de allá no avisa. La presunción es la que plantea el diputado yo, pero no logro entender por qué no hace esa acción. Lo que sí sugeriría yo, subsecretario, es que al menos la solicitemos oficialmente a la empresa vía FAMAI. O sea, uno al proveedor le puede solicitar la información y por qué no avisaron esto, de tal manera tener alguna información oficial, porque yo creo que estamos bastante desnudos de información en esta materia. No sé si les parece, señor diputado. Es un error, creo yo, sinceramente. Bien. Subsecretario. Gracias, señor presidente. La información que ha entregado la subsecretaría corresponde a los antecedentes que tienen ahora en el poder de la subsecretaría a partir de haber recibido los informes de la Cancillería. Nosotros tenemos conocimiento de que la empresa, la representación en Chile de la empresa presentó también una denuncia criminal en Chile ante la Fiscalía, en este caso ante la Fiscalía de Ñuñoa, pero eso es un ámbito que escapa a la competencia de la Subsecretaría de Defensa. Ahora, en el caso nuestro, como subsecretaría, no hemos recibido más antecedentes de por qué a propósito de la pregunta del diputado Urrutia y de la pregunta de usted, señor presidente, y la pregunta del diputado Ulloa, este lapso de información entre el 2 de septiembre y el 5, que es cuando informaba la subsecretaría. Así que yo no tengo más que agregar como información, como subsecretaría en ese sentido, salvo este antecedente de que nosotros fuimos informados de que está esta denuncia penal en la Fiscalía de Ñuñoa por parte de la empresa, representante legal de la empresa de transporte, pero no tenemos más antecedentes que eso. La última pregunta, no sé si tiene otra. ¿El juicio está siguiéndose en Suiza? ¿Hay un juicio en Suiza por este tema? ¿Hay una denuncia hecha por la empresa ROAC en Suiza o por las autoridades suizas en los tribunales? Señor presidente, nosotros hemos consultado a Cancillería al respecto para que nos remita los antecedentes que existan. Hasta ahora Cancillería nos ha informado que no tienen más antecedentes que los que fueron remitidos en esa oportunidad y que yo le he dado a conocer a usted. El funcionario de la PDI supuestamente habría avisado. Exactamente. Ni siquiera se... bastante extraño. ¿Pregunta? A través de Interpol, pero probablemente siendo una conjetura, presidente, probablemente la empresa, los que hicieron el hallazgo deben haber hecho la denuncia a la policía. Y de la policía esto llega a Interpol y llega a la Policía de Investigaciones de Chile. Sí, pero ahí se comunica formalmente. Aquí hay un aviso raro, una cosa que nadie se identifica. Bueno, no levante la sesión, presidente, que yo necesito otra cosa que no tiene que ver con esto, es importante.
Bueno, ¿nos podemos suspender un segundito para que No, se- presidente, yo tengo algo al respecto. Quería proponerle, presidente, que pedirle al subsecretario y al general, que es el director de FAMAE, una invitación para conocer las actividades que hace FAMAE en la planta de Talagante. Yo creo que yo he tenido conocimiento que es muy interesante todos los procesos que se hacen allí y sería conveniente que la Comisión de Defensa, al menos yo tengo interés en poder visitarlo. Me parece, lo dejamos para que se coordine con el... ¿Les parece un acuerdo acordado? Vamos a la inauguración de Punta Arenas. Oye, lo que sí, que el secretario nos ponemos de acuerdo ahí en fecha, día y hora, si les parece, para poder, si le parece al subsecretario, y no hay nada para poner... Si no le parece también vamos a visitarla. Oiga, no, pero es que parte el directorio, supongo, ¿no? ¿Fuerza Armada? Ya. La Paulina nos invita, entonces. Lo dejamos a cargo ahí con el secretario para poner día y hora a la comisión. Le agradecemos su invitación. Ya, diputado Chile, sí, díganos. Diga. Quería pedir la reiteración de un oficio que se dirigió a la subsecretaría de las Fuerzas Armadas precisamente para que nos expliquen qué es lo que se puede hacer con los exfuncionarios de ANMAR que tienen un perjuicio previsional Perfecto, me acuerdo perfecto cuya del oficio. justicia viene bregando hace décadas. Perfecto. ¿Alguna otra cosa? Presidente, con respecto a un proyecto, una moción mía que tiene que ver con el ascenso póstumo al integrarse a la Fuerza Armada, hace aproximadamente 2 meses la subsecretaría del Ejecutivo se comprometió a hacer llegar unas indicaciones. Le habíamos dado un plazo de 15 días, han pasado 60 días. Me gustaría que se reiterara y saber cuándo van a llegar esas observaciones. Ya, solicitemos por oficio y si no, de aquí a 2 semanas más. Diputado, lo que vamos a hacer es que vamos a mandar el oficio y vamos a poner en tabla en 2 semanas el proyecto de tal manera, porque acuérdense que necesitaba autorización de Hacienda y quedamos de acuerdo en que una vez que pasaba el presupuesto, pero ya el presupuesto terminó el primero de diciembre, así que debería estar en condiciones de resolver ese tema y si no, lo vemos durante el mes de enero, el proyecto, y lo aprobamos como está, ¿ah? Sin patrocinio del gobierno. No, por supuesto, sí, esa es la idea, pero para no retrasarlo, si de usted depende también que quiera sacar este proyecto durante este año. Entonces, si no viene con patrocinio, lo seguimos viendo sin el patrocinio. Bueno, solo un acuerdo que se pidió también acá, si nos podía mandar el informe del sumario administrativo. Entonces, si les parece a los señores diputados, para que nos envíen esa información. Se lo mandamos por oficio de todas maneras, pero para que quede el acuerdo correspondiente. Bueno, habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.